Con tus historias de Mar del Plata, con Rayita, yo la verdad ya desconfío. Pero no importa, está bien. Si vos decís que son ciertas... Te pido más respeto al compañero Raya, un histórico del barrio, hincha de Racing, iba a decir como un amigo que conozco mucho, pero por ahí guardo la forma. Sí, Mar del Plata es una ciudad de qué equipo, grande. Viste que siempre se dice, ¿no? Por ejemplo, que Mendoza es una ciudad independiente, que Tucumán es una ciudad de Racing, que si vas a Corrientes es de Boca. Mar del Plata... Y están... Más allá de las pasiones locales, ¿no? Aldo Civi, Alvarado. Bueno, se dijo, gracias, se dijo mucho de la entre comillas, penetración cultural. Que el fútbol, no, que el fútbol de la capital federal, en la época que no estamos hablando de los 50, cuando arranca la televisión, que Mar del Plata todavía no había llegado, impactaba de tal manera que se iba perdiendo un poco el interés por el fútbol local. Claro. Y esto produjo otro fenómeno cultural, que es que los clubes de allá contrataban jugadores que ya aquí... Ludovico Avio. Ese es claro, Alfredo Borgia. Hay una historia muy linda, que es la de San Lorenzo de Mar del Plata, que juega contra Racing, el Racing campeón de América, pero esa es en el año 67. Esa es la conclusión. La previa a eso es que San Lorenzo es uno de los clubes de Mar del Plata, en aquel entonces todavía era el amateurismo marrón, o sea, algunos jugadores cobraban... Siempre profesional el fútbol. Cobraban, digamos... No digamos amateurismo marrón. ¿Qué pasó? Dos empresarios de la construcción, estamos hablando de una época donde Mar del Plata... Estamos hablando de los 60. Fenómeno de la construcción de la propiedad horizontal de los 50 y parte de los 60. Para que tengas una idea, en un tramo de la avenida Colón... Qué linda avenida, la más linda de Mar del Plata. Lugar extraordinario. La Plaza Mitre, se acerca al Automóvil Club, ¿te ubicás? Sí, ahí. Y la Loma. Claro, o sea, donde sube la avenida Colón, claro. Vas para termina en Varese. Exactamente. En ese tramo se construyeron 12.000 departamentos de edificios de propiedad horizontal. No hay antecedentes en el mundo que una ciudad balnearia, una ciudad turística, haya tenido un boom de la propiedad horizontal. Bueno, eso por un lado. ¿Eso qué significaba? Que los obreros de la construcción, lo que llamaban jornaleros, changas, hacían changas, etc., iban a Mar del Plata, o sea, del interior del país. Que había alrededor de la industria de la construcción, se generó toda una masa de trabajadores que construían los edificios en el centro y empezaban a hacer sus casitas en el barrio El Martillo, que está en la periferia, para el lado sur de la ciudad. Todo eso, estamos en los 50, parte de los 60. Va acompañado del crecimiento de los empresarios de la construcción. Claro. Y donde hoy sería blanqueo de capital. Donde La Plata. En donde se ponen los ladrillos. Entonces el club San Lorenzo crecía porque estaban los hermanos Bartoluzzi que tenían las posibilidades económicas de contratar. Te digo algunos. Alfredo Borgia, cra de Ferro y de San Lorenzo. Tardielo. Ludovico Avio, cra de Vélez, jugador de la selección que fue a Suecia. A Suecia, claro. Modesto Benítez, que por ahí no es tan recordado, un cordobés de gran... Modesto Benítez es el que mete el gol a Racing sobre la hora. Pero había sido puntero derecho, esperá, de San Lorenzo. De Buenos Aires. 1960. Benítez. Oscar Pablo Rossi. Lepe. San Filipo y Bollo. Benítez. A veces Facundo. Ruiz. Oscar Rossi de 9, San Filipo y Bollo. Estás hablando de San Lorenzo de Buenos Aires. Hablando de una delantera que hizo más de 70 goles. Y San Filipo, de un equipo que entró cuarto, hizo 34. No, pero, por ejemplo, en ese partido que te digo de San Lorenzo, Mar del Plata y Racing, la primera fecha del Nacional 67. Estamos hablando que se estaba jugando por primera vez en Nacional. Racing era campeón de América. Estamos hablando de fines de agosto de ese año. ¿Qué pasó con esos jugadores que iban? Muchos se quedaron. Quiero contarte algo. Porque por ahí... sí. Modesto Obdulio del Rosario Benítez. El que está en la otra mesa no lo sabe. Rayita sí lo sabe. Rayita seguro, obvio. Rayita lo sabe todo. La cancha estaba repleta. Racing iba a jugar en pocos días la primera final del mundo contra Celtic. Es más, me parece que ya había jugado. No, iba a jugar. ¿La primera? Iba a jugar, claro. Ya estaba viajando hacia Escocia. Y la cancha estaba repleta y se rompieron las manos aplaudiendo a San Lorenzo de Mar del Plata. Te marco algo que hoy, pasados 40 años de aquellos días, lo que digo Lauge, que existía en el público del fútbol todavía una cuestión de respeto hacia fútbol el rival. Chacarero. Hacia el fútbol chacarero le decían, ¿no? Fútbol chacarero.
Estaba Kimberley, que le hizo 5 a Independiente. En el año 70. Cerremos el capítulo. Y un goleador. O San Lorenzo de Mar del Plata dio un goleador del fútbol de primera división, llamarada Suma. Totalmente. Que jugador que venía de Tandil, que fue una especie de la Bruna marplatense, porque hizo más de 200 goles. Jugó en todos lados. Jugador de velocidad, de buen cabezazo, anticipo, mucha inteligencia. Para cerrar esta historia de lo de Mar del Plata, los jugadores empiezan a ir para allá y algunos empiezan a quedar. Encargado de edificio propiedad horizontal. Avio, por ejemplo. Avio. René Esteban Sosa, jugador de Newell's Old Boys, gran jugador de esa época. Y San Lorenzo, que era un equipo que había estado en la B, gana 6 campeonatos consecutivos de la primera división. 6 nacionales de primera división que jugó en los 70. Y agregada Daniel Valledor, un goleador que lo tuvo el Deportivo Español. El ascenso del 66. Digamos que como que se produjo un cambio cultural. Valledor y Beglio. Y Ruski también. Claro, Ruski. Y Canario Pérez también. Y Gonzalo, el 4, gran marcador, que es el que trae después a Ortega con los años a River, era el 4 del Deportivo Español de Mar del Plata. De Mar del Plata tenía una cultura futbolística muy importante. Holguín debutó a los 15 años, habiendo nacido en Dolores, en Alvarado de Mar del Plata, que tenía jugadores que llegaron todos. Por ejemplo, Palacio llegó a la primera de Boca, Lofredo llegó a San Lorenzo, Holguín fue campeón del mundo. Bueno, hay una historia interesante del fútbol de Mar del Plata. Si tenemos que hacer la lista de jugadores marplatenses y de bahienses que juegan en la primera división del fútbol argentino, es interminable. Ahora, Mar del Plata nunca pudo, salvando los nacionales, poner un equipo en la primera división. Una cosa llamativa, ¿no? Le costó. O sea, salvo los nacionales, ¿no? Donde jugó Alvarado, Civi, donde jugó San Lorenzo. Ese privilegio lo tuvo Huracán de Tres Arroyos. Por ejemplo, claro, mira qué buen ejemplo que acabas de dar. Huracán de Tres Arroyos llegó a tener un equipo, una temporada en primera división. ¿Con la conducción de quién? El Chavo Anzarda. Muy buen jugador, muy buen jugador de fútbol, de la camada de buena persona. de Alonso. Yo lo traté al Chavo Anzarda, Eduardo Anzarda. Una gran persona. Jugó en el Real Madrid. Sí, es más, lo convocan a veces en homenajes que hace el Real Madrid. En la época de Tourinho. Claro. Va Pinino más también, años 70. Che, nombraste recién a Newell, ¿no? Y a Newell lo eliminaron hace poquitito de la Copa Libertadores de América. Quería comentarte. Que te voy a contar algo, te voy a contar una infidencia. Tenemos que hablar de los penales, porque siempre perdemos por penales. Tenemos que hablar de los penales. Déjame contarte algo. Estaba viendo el otro día el partido de Newell's y el Mineiro, ¿no? Partido que creo que si no se suspendía tantos minutos por el tema de la luz, ¿no? Me da la sensación a mí, esto ya es parte de una suposición, creo que hubiera sido diferente, me parece a mí, creo. Ahora, me imaginaba una sonrisa tuya, porque siempre planteas esta cuestión de que Newell's tal vez en un fútbol argentino donde no prevalece lo estético sino lo físico, donde prevalece lo táctico, se plantaba desde otro lugar, pero claro, perdió la última fecha frente a Argentinos Juniors, perdió frente a Vélez esta final jugando con un jugador más. Había perdido contra el Boys con un jugador más durante más de un tiempo y perdió ahora contra Arsenal y contra la eliminatoria. Sí, pero no hubo sonrisa, en realidad no, pero una sonrisa bronca, ¿sabes cuándo? Porque para mí es una especie de combatiente de Vietnam. Cuando se lesiona Heinze, me sentí mal, me puse en la piel de un rojinegro. No soy rojinegro, pero estuve ahí. Tiene cosas del gran capitán de pasarela, cosas de un guerrero, un tipo que además por amor propio notaba que estaba en una pierna. Unos cuantos minutos con la rodilla. A un cruce cerca del banderín, lo buscaba con la mirada que lo había lesionado porque antes dice lo quería matar. Y no sé si ahí no se empezó a perder Newell, porque Heinze no solamente es lo que juega, lo que salta, lo que cabecea, lo que anticipa, espíritu, sino lo que contagia, lo que grita, lo que manda. Es un liderazgo. Son esos jugadores que son irreemplazables. Ahí empezó a perder. Y planteamos el tema de los penales, ¿no? Y es interesante porque vos me estabas diciendo hace un ratito que pensabas en Argentina eliminada de la última Copa América por penales. Te voy a dar un dato que me parece que te falta. Pensabas también en otra definición por penales del fútbol argentino hace poco, que también se ha perdido. Perdóname. Dale. Di Stéfano, el gran Di Stéfano del Real Madrid. ¿Pateaba los penales? No. El gran Ángel Labruna de los 50. No pateaba penales. A ver. Bochini, el genio de Independiente. Uno solo en toda su carrera. Moraleja. El penal no es para cualquiera. Bueno, Diego Maradona erró 5 consecutivos, claro. El penal es, si estás en una final,
y tenés en tu equipo a Chilaver, que lo patea Chilaver. Si en tu equipo está el Chivo Pavoni, que lo patee el Chivo Pavoni. Si en tu equipo está Daniel Pasarela, aunque hayan errado también. No, seguro. Es un balazo generalmente del medio para arriba. Puede ir al lado de la cabeza del arquero. Lo que pasa es que si estás a 11 tenés metros... que asegurar que se te vayan 2 penales intentando clavarlo en el ángulo superior izquierdo. A mí me dio un poquito de cosa. Yo digo, en un partido de 90 minutos, en el medio de un campeonato, vos podés intentar lo de Maxi Rodríguez, que la tira a un costado y el arquero divina. Porque por ahí no define el campeonato. Y la índole de Maxi es esa. Es difícil que Maxi fusile a un arquero. Digo yo, lo puede hacer, porque estamos hablando de una alternativa, 12 pasos. Claro. Pero digamos, la índole ¿cuál es? La de un jugador, digamos, de gran técnica y que prefiere... Bueno, si estás en una final... Asegúralo. Que es el paso a una final de América, ni más ni menos, en condición de visitante. Te cuento una, le pregunté después de muchos años. ¿A quién? Albrecht daba, ¿vos te acordás cómo era? Daba 2 pases. El otro día te vi con Rafael Albrecht. Ahí en la... bueno. Con el querido amigo Víctor Lupo. ¿No estuvimos charlando de esto? Sí. La de Albrecht es te dijo algo muy interesante. ¿Cuál era su técnica, su secreto? 2 pasos. Él daba 2 pasos. Y de reojo... Pero él se frenaba. Hoy no se puede frenar. No, pero él no es que se frenaba. Cambiaba el paso. Lo hacía más lento. Cambiaba el paso. Esperaba que el hombro del arquero fuera hacia un lado. El hombro. Con el movimiento, que él directamente cambiaba. Abría el pie o cerraba el pie. O iba a la derecha del arquero o a la izquierda. Cuando yo le pregunto, la pregunta del millón era, pero Rafael, el arquero de Perú, en el famoso partido que nos quedamos eliminados, el 2-2, no se movía. Y él, cuando él volvió de México, se venía con sus modismos y su lenguaje mexicano y te decía, en aquel momento, tesorito. Me dice, tesorito. Había 65.000 personas. No se escuchaba la respiración de la gente. Perdíamos 1-0, tesorito. Hago el primer paso, miro de reojo, ya estoy, y el peruano se queda quieto. Tesorito. Tesorito. Cuando llego a la pelota, no se movía ni el hombro ni nada. ¿Qué hago, tesorito? Dice, le pego un balazo, dice, le pasó así de la cabeza. Dice, menos mal que entró, y si no me tenía que haber ido antes del país. Claro, ¿cómo es eso? Bueno, vos sabés que cuando pienso en definición por penales, justamente hablando de esto, a mí en esto coincido mucho con vos. Creo que tienen que patear los que estén mejor de la cabeza, ¿no? Tal vez los mejores ejecutantes. Pienso en la definición, ¿sabés de qué mundial? Contra Italia, en Italia, 1990. Una definición terrible también. Bueno, donde tal vez tenía más presión local. Serena lo fusila, Goicoechea. Está bien, pero más, Goicoechea saca la pelota. ¿Te acordás quiénes eran los ejecutantes argentinos? Ese es el dato, me parece. Pateó, por ejemplo, un penal a alguien que nunca había ejecutado un penal. El Vasco Larticoechea. Bueno, el Vasco Larticoechea pateó la tierra. Sí, le pateó. Pero no importa, la metió porque se tenía confianza. Sí, digamos que los que habitualmente lo hacían, Burruchaga lo hacía, Maradona. Después había... Maradona había errado contra Yugoslavia unos días antes. Igual la clase de Maradona, vos acordate que Senga va para un lado y Maradona le cambia el palo. Sí, igualmente, vos sabés que hay una anécdota de los cebollitas de la época de pibe de Maradona, que Francis Cornejo, el técnico de los cebollitas, no le gustaba que Maradona patee penal, un poco por lo que decías antes, esta cuestión de que a los grandes hay que preservarlos en ciertas situaciones, y que decía que el día que le encontraran la vuelta a Maradona nunca más iba a convertir un penal, y le pasó de grande. Bueno, lo que pasa es que los arqueros lo habían estudiado tanto. Claro. ¿No acordate que Castellano, el arquero de... Lo había visto desde que era así, claro. Erró 2 Diego ese día, ¿te acordás? Contra Central. Nacho González... A la izquierda. A la izquierda abajo. Estaba el partido 0-0. 1-0 ganaba Racing. Ya ganaba con Piojo López. Lavarre se lo ataja. El otro es Lavarre de Belgrano de Córdoba. De Belgrano de Córdoba. Que le convierte después un golazo. Digo, el último gran gol de su carrera lo convierte un globo impresionante. Sí, un globo bestial. El tema de los penales, vos fíjate, Walter Gómez no pateaba penales. Sibori no pateaba penales. Es llamativo, ¿eh? Es llamativo. Lo que decía antes, Bocini convirtió uno solo en una final interamericana en Guatemala. Yo te digo, por ejemplo, junio del 64, Copa de las Naciones, Estadio Pacaembu, San Pablo, Argentina se pone 1-0, gol de Armindo Negro. Dominando Brasil, penal para Brasil. Estando Pelé en la cancha, ¿quién pateó el penal? Estando Pelé, ¿eh? ¿No lo pateó Pelé? No. ¿Que lo atajó Amadeo Carrizo? Pateó Gerson. Pateó Gerson, ¿sabes que te lo iba a decir? Ahora, yo digo, ¿cómo? ¿Cómo es esto?
estando Pelé en la cancha, 1964, campeón mundial 58, es campeón una mundial cuestión 62. de El gran Pelé, el jugador que en ese entonces era venerado, el mejor jugador del mundo, y patea a Gerson. Es una cuestión de confianza. O sea que hay una historia ahí, Sí, que es de adentro además, entre ellos. Por ejemplo, si estaban Riquelme y Palermo juntos, ¿quién pateaba? Y bueno, sucedió eso. Y se fueron intercalando. Yo te diría que más Palermo que Riquelme. Claro, se fueron intercalando según época, pero claro, más pateaba Palermo. Si vos haces la cuenta de los penales que le dieron a Boca, por ejemplo, en el primer ciclo de Bianchi, pateaba Palermo. Riquelme patea cuando Palermo no está en España. Igualmente, el mejor ejecutante de penales, por lo menos que yo recuerde, vamos a poner los últimos 30 años de fútbol argentino, para mí sin lugar a dudas fue Chilavert. Bueno, el Chilavert es el abanderado con una característica muy singular desde lo físico. Chilavert con ese físico enorme. Pie chico. Un pie, porque no lo sabe, 37 calza Chilavert. Poquito más, me parece que 37. Me parece que es un pie muy pequeñito. Sí, lo que tenía envolvía todo el empeine, la pelota la envolvía completa. La pegada era de un modo que la pelota se levantaba, suponete 1,70. Claro, una altura. Hay que tener una técnica, porque si la levantás más de 2 metros, se va arriba del travesaño. O sea, porque como es un balazo, en el balazo, ¿qué predomina? La violencia del impacto, no la precisión. Claro. Pues si vos le decís a Brindisi, a Rubén Paz, a Babington, todo, queremos que la pelota doble y llegue ahí, lo hacía. Ahora, si vos le decís a uno que te va a fusilar, en el caso del Chivo Pavón y el riesgo ¿cuál es? Se te vaya. Son 20 centímetros, para arriba o para abajo. Claro. Ellos la metían todas en el ángulo, o sea que evidentemente tenían una práctica. Nosotros hemos perdido. En el Mundial del 2006, Ayala, como decís, lo hizo el Articochea del 90, Ayala 2006. Lo regaló. Cambiazo, con el pie abierto. También. Va con el pie abierto. El alemán también se agacha, una masita. Torneo de Copa América 2002 en Brasil, en Perú. Perú. Termina empatando Brasil sobre la hora. Una pelota que Diego la mete al área y salta el grandote. El grandote, el morocho, sí. El del Inter, que juega en el Inter, claro. Inter, Adriano. Desplaza a Ayala, mete brazo, abonda el Siri. ¿Por qué siempre terminamos hablando de Roberto Ayala y no de la mejor manera? Ni en lo futbolístico, ni ahora como manager de Racing. No, viste. 2-2. Podemos decir Ayala en el Mundial 98 también, pero no importa. Ayala el mundial de Alemania probablemente ha sido uno de los mejores centrales del Mundial. Sí, está bien. Eso no quita que después fue a partir del penal y lo tiró mal. Lo que te quiero decir, que vamos sería a los convirtió penales. el gol Ayala. Golazo. Gran ejecución de Riquelme del córner. Es un córner pateado casi con efecto. La pelota va a 1,40 metros del piso. Justo a la cabeza de Ayala. Ayala le gana al defensor alemán y es un balazo. El cabezazo se pierde la final de la Copa América del 2004 en Perú. Se pierde la final. ¿Vos te acordás lo que se pierde quiénes malograron? ¿Sabes que no? Bueno, Ayala 1, de Alessandro. O sea, ellos tenían a Diego, tenían a Robinho, tenían a Adriano, todos adentro. Obvio. Bueno, si vos decís Boca. Boca ganó varias finales, al Palmeiras en el 2000, le ganó al Cruz Azul. Ojo, le ganó al Milan. Al Milan, en Japón, claro, que te iba a decir. Le ganó. Ahora, perdió también con Once Caldas. Con Once Caldas. Y perdió ahora con Newell's. Si vos sacás ese ciclo de Boca, la mayoría de los equipos argentinos que han llegado a instancias de copas internacionales no han ganado. Porque Newell's, por ejemplo, también tuvo la chance, acordate la época del 92, la final contra el San Pablo. San Pablo. Claro. Que no es, no me acuerdo. Gamboa. Lo tenemos por arriba del travesaño. Entonces nosotros tenemos un karma. Sí, con los penales, es verdad. Y yo creo que eso se practica. Lo que no se practica es el temperamento. Si vos tenés, claro, ¿lo tenés o no lo tenés? Lo tenés, claro, no lo puedes comprar en Carrefour. Es así. Ahora, yo digo, la pegada, el cálculo ese que decíamos, Chilavert la clavaba, Pavoni la clavaba, vos te lo habrán contado, lo habrás visto en alguno de los sucesos argentinos. Corbata. 2 penales cerró. Corbata. 2 penales en toda su carrera. 60 penales. 2. Uno se lo ataja a Cosi, porque se le hace un movimiento Cosi, hacia la izquierda y va a la derecha. Era un clásico con Independiente. Le amaga primero Cosi. Sí. Corbata iba con el pie derecho. Esto contado por Amadeo. Dice, él, suponete, abría el pie, entonces decía,
va a la derecha. En el último paso cambiaba. Dice, vas a ver todos los penales que yo voy por un lado y la pelota va para otro. Maravilloso. Dice, la técnica era el movimiento del pie, como en el tenis. Claro. La raqueta, el golpe de efecto. Todos los penales de Corbata al lado del palo. Le ataja uno Cosi y le ataja en el 59 uno Roma. Sobre la hora la cancha de Ferro. El arco que daba los hilos. Después en todos lados donde estuvo, metió todo. En Boca también, en la selección. El primer gol del Mundial de 58 es de penal a Alemania. Ahora, Corbata tenía una preparación, No, seguro, pero se quedaba más allá, me parece a mí que las definiciones por penales mucho tiene que ver el temperamento, muchísimo. Más allá, obviamente, de la cuestión que el jugador tiene aparejado en relación con su técnica, pero creo que muchas veces... Erraron Casco, peruano. El peruano que lo había hecho contra Boca. Sí, pero a mí lo que me resulta llamativo, 2 penales que se quieren clavar en un ángulo. Entonces uno dice... Bueno, ahí viene la discusión anterior. Si Chilaver la tenía calculada, claro, y Pavón la tenía calculado y no la tenía calculado. Vos le metés el balazo y te va arriba. Como Pompey en algún momento la clavó en un ángulo en una final. Y ¿te acordás que hace 2 meses, un poco más, el penal que agarra Farías en cancha Independiente contra River? Esa pelota puede haber pasado por arriba de la visera de cemento. Es el mismo Qué Farías. Malo que sos, es el mismo Farías. Qué malo que 2 que meses sos. antes se lo hacen patear de nuevo en la Bombonera y le clava las 2 veces al lado del palo. Qué malo que sos. Che, quería comentarte algo, José Luis, que me parece interesante. 2 temas me parece interesantes para tratar en este... hoy acá en la señal. Uno tiene que ver con la FIP, ¿no? Y el otro con Ariel Ortega. El tema de la FIP me parece a mí que es una oportunidad histórica, lo que está sucediendo hoy en el fútbol argentino, para que los dirigentes blanqueen ciertas situaciones hacia los socios primero y hacia los hinchas en general después, que tiene que ver en relación con el tema de las adquisiciones. O sea, los clubes deben a la FIP un dinero muy importante. Si quieren hacer algún tipo de transacción internacional, primero tienen que, obviamente, saldar esas deudas que tienen con el Estado, y creo que es la oportunidad que tienen para nutrirse definitivamente de jugadores surgidos de las divisiones inferiores, por la cual destinan enorme cantidad de su presupuesto, y no tener que obrar fortunas por jugadores de tercer orden en algunos casos, que ante la histeria que existe en algunos sectores del fútbol en relación con la necesidad de refuerzos, motiva a que haya una rueda que entiendo francamente negativa en relación con lo que se genera en el negocio del fútbol. Y creo que hay un ejemplo claro, discúlpame José Luis, que es Martín de Michelis. Martín de Michelis llega hoy a River, si llega a River llega por un dinero que, vamos a decir cuánto es, en pesos, llegaría en relación con el contrato aproximadamente en unos 13 millones de pesos, ni más ni menos. Es un dinero que River va a tener que pagar en 3 años y que 5 centrales tiene River. Definitivamente, hoy por lo que es Martín de Michelis futbolísticamente, no le va a ofrecer ninguna solución. Entonces uno piensa... Pero no te detengas en el caso de Michelis porque es un caso... Es de Michelis, como te puedo decir, la enorme cantidad de jugadores que llegan o regresan al fútbol argentino y saben que no van a aportar. De cada 4 que regresan, hay uno que la rompe. Pero hay 3 que están ahí. Pero hay 3 que le significan a los clubes una enorme elevación económica que luego es parte de los pasivos monumentales que tienen los clubes. Bueno, creo que es una oportunidad histórica, justamente por eso. ¿Cómo es esto? Pues esto también pasa en la política, pasa en el orden social. ¿El dirigente va atrás del hincha o el hincha tiene que ir detrás de las ideas del dirigente? ¿Dónde te pones? El dirigente tiene claro lo que tiene que hacer, supuestamente lo eligen a través de una plataforma, dicen lo que van a hacer, Se estima que sí. Vamos a arreglar el club, vamos a sanear la economía, vamos a darle prioridad a las inferiores. O la barra brava te llama por teléfono y te dice, no tenemos que contratar 6 jugadores porque nos interesa, el hermano de fulano trae a Mengano de México. ¿Sí? ¿Dónde te pones? Pones en el plano, porque, por ejemplo, si gobierna la hinchada, en Boca tendría que haber habido un suicidio masivo. Echaron a Falcioni, pidieron a Riquelme, pidieron a Bianchi y entraron anteúltimo. Entonces, ¿qué hace? Entonces tiene que haber un suicidio masivo por el bombonerazo de diciembre del curso, porque tenían un técnico que llegó a la final de la Libertadores, ganó un campeonato por 12 puntos invicto, tuvo una racha de 33 partidos sin perder, cotizó los jugadores. Jugó 2 finales. Jugó 2 finales y la gente lo prendió fuego, delante de todo. Entonces yo digo, ojo, no siempre el hincha tiene razón. Pero justamente... Primera conclusión. Segundo, los dirigentes. Bien. ¿Dirigen o son personas que hacen
corre Beidile, corre Camino, van detrás de una moda, trae 4. Yo digo, Independiente, si va a buscar 9 jugadores como buscó en el campeonato anterior, ya quedó demostrado que no era una solución. Llegaron, por orden, sí. Farías, Zapata, Santana, Claudio Morel Rodríguez. Antes ya habían llegado otros. Batión. Después llegó Caicedo, llegó Montenegro, ya había llegado el Malevo. O sea, cuando haces la cuenta son 10 jugadores. La pregunta, si vos traes 10 jugadores, de los cuales todos tuvieron algún suceso internacional, una vez jugaron en la selección, no solamente en la Argentina, jugaron en la de Paraguay. Mundial, sí. Bueno, ya que trajiste 9 jugadores a la selección, Argentina, Paraguay, todo, y te fuiste al descenso, ¿qué haces? Seguís con esa política, tráete otros 9, son 18. Pero ¿sabés qué pasa? Yo le diría a los socios independientes que, por ejemplo, por estos jugadores Independiente obló en este semestre por contrato 12 millones de pesos. Y son jugadores, en el caso de Farías, Zapata, Santana y Caicedo. Estaba olvidando del mejor, Fabián Wagner. Farías, Zapata, Santana y Caicedo, que no pasarían la revisión médica en otro club, que no es Independiente. Bueno, entonces, ¿cómo lo resolvés? ¿Por qué hay una locura? Para que te quiero hacer redondear. Dale. Si hay por ejemplo, en el tema de la violencia, que es otro tema, pero que corre casi, te diría, paralelo al tema de lo que vos llamás, digamos, blanquear, purificar, ordenar, sanear la economía del fútbol, el adjetivo que quieras, ordenarlo, que los clubes no estén todos endeudados, que no haya una elite de jugadores enriquecidos y los clubes al borde del remate, la quiebra, el drama de Racing, la gente se suicidaba, Racing dejó de existir, dijo la Ripoll, y todas esas barbaridades que han pasado. Clubes de 100 años que están enterrados, fideicomiso por acá, fideicomiso por allá. Si el tema es que de pronto el Estado, como ha ocurrido en 2 hechos que tienen 3 años, uno, el fútbol para todos, le quitó a un grupo, un lobby empresario privado, la industria del fútbol televisada. Ni más ni menos. Solamente canal de cable por codificada, solamente de ahí eran 3.000 millones de pesos que le ingresaban a ese grupo que conformaban TIC, o sea, Torneo de Competencia, Clarín y la Sociedad de 13. Está faltando el otro socio. El monopolio, la corporación, como vos quieras llamarlo. Y AFA. Digamos, AFA, Clarín y Torneo. El movimiento de AFA, en vez de hacerlo con los privados, hacerlo con el Estado, cambió el curso cambió el mapa. De historia. Agosto de 2009. Bueno, los clubes empezaron a tener mayor oxígeno. Esta era la clave por la cual Grondona, en vez de reunirse con Ofal y reunirse con Mañeto, se empezó a reunir con Kirchner. Digamos, ¿no fue así? Es real esto, bueno, claro, sí. Entonces iba a ir para allá, una para acá. Una obra de ingeniería genial de Aníbal Fernández. Buah. Genial. Cambia el curso. Eso se supone que hoy ya no lo discute nadie, al principio lo discutían todos. Ahora yo creo que si ganara un gobierno, si hubiera un gobierno de otro signo, eso no lo... Como Mauricio Macri declaró que él tiraba para atrás para el fútbol para todos, pero bueno. Yo creo que no lo toca a nadie, pero no importa. Culturalmente estos años han sido muy fuertes. Se pone 3 millones de personas en contra de entrada. De movida. Para empezar. Porque antes, para ver un gol, si vos ibas a Salto Alé a las 9:15, momento que tu equipo está dominando, y hacía un gol, y vos estabas no lo veías hasta 3 días después. Que después el domingo hasta esperar que Macaya hiciera la apertura a las 22, con suerte, si no tenía que ir al baño de nuevo, veías el gol del viernes. Digamos que era una locura. Una locura. Una locura. Eso no se puede arreglar, no tiene... Vuelta atrás. No, es irreversible, porque tiene que ver con la realidad y tiene que ver con una cosa de necesidad objetiva. El hincha es el que le da sentido al fútbol. Panseri decía, los protagonistas, los hinchas y el sol, para que la fiesta del fútbol sea completa. Entonces, para redondear... El tema de la FIFA. El Estado, por ejemplo, desde que empezó a meterse con la violencia del fútbol, de a poco, porque eso no se resuelve, porque son 4 décadas de bolsones de pobreza. Scherenker preso. Los de River. Massaro preso. Mauro Martín preso. Dició en su momento. La tiene complicada el Bebote Álvarez. También. Pavón, que no es el que pateaba los penales, porque este es Coné. La tiene complicada porque ya está en la superficie, claro, está con las cámaras, con todo. Te metieron el AFA Plus, tenés controles de todo, tenés control de admisión, derecho de admisión, no admisión. O sea, evidentemente hay sería a la holandesa, una chique sobre la barra, por lo menos sobre los jefes, digamos, ¿no? A la holandesa, ¿sí o no? Claro. Están achicando, ¿no? Fue total. Pero escúchame, los tipos hacían todo. Muerte por encargo. Los dueños por Gonzalo van 3 sicarios. Acro, Gonzalo Acro, 3 tipos, año 2007. Salida del gimnasio y lo matan. Lo boletean. Hoy todo indica que sería más difícil, pero bueno.
Entonces, si vos te metés con la violencia, como quedó demostrado, AFIP, te metes con la ficción. con los números de los clubes. Quiere decir que el Estado está se presente. puede mejorar. Sí, eso es lo que significa que el Estado está se presente. puede mejorar. Claro. Te voy a dar la última. Dale. Panzeri en el año 60, Dante Panzeri, que era director del gráfico, en esa locura que la hemos comentado en otros ciclos, esa locura de Armando Iliberti, fútbol, espectáculo. Fútbol espectáculo. Todos los brasileños, todos los peruanos, los tipos que andaban bien, todos acá. Pepillo. Pagando por Pepillo, que había sido del Sevilla y suplente de Stefano Real Madrid. Domingo Pérez, Moacir Delén, Dino Sani, Almir, Maurino, Orlando, Dorval en Racing. Lorval, Lanzoni, todo. Eran más o menos 20 o 25 extranjeros que ocuparon todo el mercado. ¿Quién ganó el campeonato? Con un solo extranjero. En el 60 Independiente. No, y en el 61 Racing, con Borges. Borges juega los primeros 7 partidos. Después jugaba por Corbato, por Vélez y estaba. Después pues, jugó porque estaban nosotros dos bien. Claro. Racing tenía 4 de la selección. Corbata, Pisuti, Sosa y Belén, ¿no? Claro. El único, digamos, titular extranjero fue Mesías, el negro Mesías, uruguayo. Moraleja. Trajeron 20 y ganó Racing. Con Sachi Rosarino, que lo fueron a buscar a Rosario, Peano, que era cordobés, que jugaba en Newell's. Panzeri, que escribió: 2 años cierran el libro de pases. Hagan la de Racing. Estoy hablando de hace 50 años. Es la oportunidad. Cierren el libro de pases. No traigan, decía, no traigan jugadores. Dice, porque bueno, si viene Dino Sani, está bien. Nadie iba a discutir a Dino Sani. Ahora, si viene Adamastor, que jugó en Estudiante, que era un jugador irrelevante. Estudiante tenía 4 como ese. O si viene Belisario, que jugó en San Lorenzo. Esto era el argumento de Panzeri, tiene 52 años. Bueno, pero el fútbol espectáculo, en un fútbol, y como está hoy, ¿no? Enmarcado en la industria del espectáculo, tiene su lógica. Bueno, José Luis, nos tenemos que ir. Pero te puedo dar un título nada más y lo dejamos para la semana que viene. Vos sabés que yo no soy de River. Eso lo sabés, lo tenés claro, ¿no? No hay ningún problema. ¿Sabés por qué te lo digo? A ver. Ortega. Porque por un solo jugador, Ariel Arnal. Hubiera pagado, y pagué en algún momento, fui a ver un River Mandillú solamente para verlo a Ariel Ortega. Solamente Ortega... eso, te lo dijo para la semana que viene, José Luis, ¿te parece? Una vez dijo Menotti, para mí lo dijo de un jugador que no resultó ser después tanto. Pero dijo, referido en aquel momento, el año 76, de Valencia, el jujeño José Daniel Valencia. Dice, un jugador así, y hay que calcular cada 20 años. Y puso como ejemplo a los grandes, ¿no? Entonces puso a Sibori, puso a Rojitas, me acuerdo. Yo te digo, un jugador como Ortega, cada 20. Cada 20, ¿no? Fafá, el mago, la ficción, el dibujo animado decía, nada por aquí, nada por allá. Ariel Ortega.